Buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a retomar la materia de carreteras y continuaremos con el tema 3 de la unidad 1, que son los estudios técnicos y la aplicación de las nuevas tecnologías en el diseño de las carreteras. Y primero pues tenemos que definir qué es un estudio técnico, que básicamente un estudio técnico consiste en un análisis de la factibilidad para la realización de un proyecto de inversión, revisando factores que afecten a este. Es decir, que cuando tenemos que hacer un proyecto cualquiera, en nuestro caso una carretera, tenemos que analizar en diferentes factores si este es apto y si vale la pena realizarlo, si es conveniente. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores. Los factores más comunes dentro de un estudio técnico para una carretera van a ser básicamente el estudio geotécnico, el topográfico, el hidrológico, el ambiental y uno de tránsito también podrá ser ahí agregado. Pero bueno, ahorita básicamente vamos a ver estos cuatro y vamos a desglosarlos de uno por uno. Primero vamos a empezar con el estudio geotécnico, que básicamente para el estudio geotécnico hay que hacer una elaboración de un mapa geotécnico para poder definir nuestros diferentes tipos de materiales que tenemos en la zona. Tenemos que sacar las características de los suelos, su clasificación, su granulometría, su comportamiento mecánico, sus densidades, humedades, etc. Ese tipo de datos los podemos sacar de las pruebas de laboratorio. También tenemos que determinar si algunos suelos son malos para nuestro proyecto y el uso de los tipos de suelo que vamos a dar en la obra. Otra parte importante de los estudios técnicos es que hay que ir a la parte de la estabilidad de un proyecto de identificación, o nos va a dar la estabilidad del proyecto de una obra civil o de minería, y viene condicionado por la correcta determinación de las características del suelo o roca sobre el que se va a asentar el proyecto, porque básicamente el suelo en el que vamos a trabajar es el cimiento de, en nuestro caso, una carretera. Este análisis pormenorizado del terreno es de vital importancia para poder entender su comportamiento en relación con los cambios que va a ocurrir en su estado tensional, es decir, por los esfuerzos que tenga dentro del tránsito de los vehículos. Y por otra parte, de este modo, el estudio geotécnico sirve como herramienta esencial para recoger todos los detalles geológicos y geotécnicos del área de trabajo, así como para definir las recomendaciones a nivel de diseño, por ejemplo, la estructura a construir y los taludes que se deben de excavar, ya que dependiendo del tipo de suelo, pues nuestros taludes y también nuestras pendientes del talud puede ser que cambien. Dice, ¿cuáles son las fases de realización de un estudio geotécnico? El flujo de trabajo en la generación de un informe geotécnico varía en función del tipo de proyecto al que va dirigido. Sin embargo, hay varios puntos comunes, todos ellos que conviene analizar. Es decir, que pues dependiendo obviamente del trabajo que vamos a realizar, del proyecto que vamos a realizar, puede ser pocos pasos o pueden ser muchos pasos, pero vamos a ver ahorita la forma general. Estudio in situ de la zona de trabajo. La visita al terreno por parte del geotécnico especializado constituye la piedra angular de todo estudio geotécnico. Es necesario situarse en el contexto geológico del área de estudio, analizando todas las variables existentes, como la topografía del terreno, los afloramientos de material, existencia de agua, inestabilidades en estructuras, taludes y terraplenes cercanos, por mencionar algunas. De este modo podremos obtener una visión global del lugar y poder mejorar nuestro criterio a la hora de definir las condiciones geotécnicas, así como el diseño y construcción en el informe final. Otro paso a seguir va a ser el reconocimiento geotécnico de campo. Dice, una vez analizada la zona de estudio, es necesario estudiar en detalle el terreno tanto a nivel superficial como en profundidad, para con esto poder tener un conocimiento amplio de la geología del área de trabajo. Y también dice que se debe realizar una cartografía geológico-geotécnica de la misma. Este tipo de trabajo tiene una mayor relevancia en proyectos de grandes infraestructuras, excavaciones mineras y todo tipo de proyectos que ocupan superficies extensas. Es básico que cuando vayamos haciendo nuestro estudio, vayamos haciendo nuestro mapa de las áreas geotécnicas para poder definir los tipos de suelo que tenemos en el terreno. Bueno, de hecho aquí viene esa parte. Dice elaboración de mapa geotécnico. Los mapas geotécnicos sirven para representar cartográficamente información geológica, geotécnica,
con fines de planificación y uso del territorio, y para el proyecto, construcción y mantenimiento de obras de ingeniería. Es decir, con nuestra clasificación del material que tenemos podemos saber por dónde es más viable pasar nuestro camino, o si vamos a construir alguna otra obra, pues en qué parte del terreno es más viable construir nuestra obra. Otra parte importante son los estudios de mecánica de suelos. Dice que tras la realización del reconocimiento superficial y en profundidad del terreno, es necesario definir las propiedades del mismo, así como las características del agua en caso de detectarse alguna. Para esto, determinar mediante pruebas de campo y ensayos de laboratorio las propiedades físicas y mecánicas del suelo, tales como ya mencionó, granulometría, humedad natural, capacidad de carga, por mencionar algunas. Entonces es importante e indispensable, mediante pruebas mecánicas de laboratorio, poder hacer nuestro estudio y clasificar nuestro suelo, el tipo de suelo que tenemos y qué tan apto es para nuestra construcción. Ahora dice los ensayos de laboratorio. En lo que respecta al tipo de ensayos, estos varían en función de las necesidades del proyecto. Estas necesidades pueden definirse bien en la primera fase de estudio in situ o bien durante la segunda fase, especialmente en el momento en el que conocemos el material que tenemos bajo nuestros pies. Ya que vemos el material que tenemos, pues podemos definir las pruebas que va a requerir para poder conocer sus características y poder trabajar con él o ver qué mejoramientos se le tiene que hacer. Ahora, ya que hicimos todo nuestro estudio, pues hacemos nuestro informe geotécnico. Dice que con los datos de campo y de laboratorio, la última fase es la redacción del informe geotécnico final, en el que se recoge el contexto geológico de la zona de estudio, las propiedades geotécnicas de los materiales y las recomendaciones de diseño y constructivas. En este informe se deben recoger los siguientes apartados. Aquí vamos a ver una lista de las cosas que debe de incluir un informe geotécnico. El primero, la introducción, que va a ser una breve descripción del proyecto que se va a realizar. El objetivo, que básicamente es el motivo por el cual se hace el estudio geotécnico en cuestión. La descripción del proyecto, que va a ser básicamente detalle del proyecto a llevar a cabo. Los tipos de trabajos realizados durante la investigación de laboratorio o la investigación en campo, donde van a incluir los antecedentes, que se deben de incluir un estudio de antecedentes y trabajos previos en la zona, incluyendo un análisis de toda la información disponible relacionada con la zona de estudio. También es importante incluir la cartografía geológica y geotécnica, que ya vimos por ahí atrás, donde va a incluir un reconocimiento de campo realizado y se plasmará en un mapa que también vemos allá como más o menos se ve, cuya escala dependerá del proyecto, la longitud o las dimensiones del proyecto en cuestión. Por otra parte, sí que también hay que incluir la investigación geotécnica, todo lo que se realizó, y se deberá recoger todos los ensayos en el sitio realizados o in situ. Y los ensayos de laboratorio, también una compilación de todos nuestros resultados de los ensayos de laboratorio, que dice que básicamente es el informe final con los ensayos realizados en laboratorio, describiendo las propiedades de los materiales existentes. Entonces, hasta aquí va a ir la parte de nuestro informe geotécnico, aunque al final debemos tener incluir también nuestras recomendaciones constructivas, que básicamente dice que es sobre la base de datos obtenidos tanto en campo como en laboratorio. Se indican las recomendaciones de diseño del proyecto a realizar, ya sea una cimentación de estructura, un talud, un terraplén, si hay que mejorar el terreno o si hay que excavar o qué hay que hacerle a ese terreno. Y unas recomendaciones preventivas también para posibles problemas geotécnicos existentes en la zona de estudio. Entonces hasta ahí tenemos nuestro informe geotécnico. También es importante determinar los estratos o las capas que tenemos de suelo. Dice que puede ser, los suelos son buenos cuando la mayoría de sus componentes son gruesas, como las rocas, gravas arenosas y gravas limosas. Pero los suelos son malos cuando son finos, por ejemplo suelos arenosos, suelos limosos y arcillosos. Nuevamente, cuando tenemos este tipo de suelos se va a tener que mejorar de alguna forma, ya sea con una capa de filtro o puede ser con algún cementante. Lo veremos más adelante cuando es la parte de construcción. Y bueno, básicamente las características de los suelos y la clasificación, granulometría, comportamiento y otros factores. Conociendo el tipo de suelo que tenemos en la zona donde se realiza el proyecto en construcción de la carretera, podemos conocer las características de nuestro suelo, ya sean suelos arenosos, arcillosos, limosos, calizos, pedregosos o suelos mixtos, mezclados. Entonces, simplemente viendo el suelo, pues ya nos damos una idea de qué tipo de suelo tenemos. Pero para poder sacar la clasificación exacta, pues hay una clasificación de la mecánica de suelos que se hace mediante pruebas de laboratorio. Y por último, el uso de suelo en la obra.
que dice que el estudio de los suelos es de vital importancia, ya que es ahí donde cimentaremos nuestra carretera. Entonces, si tenemos un suelo bueno, pues será más fácil cimentar que si tenemos un suelo malo, un suelo de los arenosos, arcillosos, etc. Entonces, suelos buenos igual a más económica la obra. Ahora vamos a ver el estudio topográfico, que dice que básicamente en el estudio topográfico hay que tener el estudio de ruta, donde vamos a tener las generalidades de la ruta, la elaboración de un croquis y el reconocimiento preliminar. Después, pues el estudio de los trazados del proyecto. Ahora vamos a ver básicamente el estudio de la ruta. Dice, las rutas pueden ser numerosas. El estudio de la misma tiene como finalidad seleccionar aquella que reúna las condiciones óptimas para el desenvolvimiento del trazado. Como aquí vemos, podemos tener varias rutas para llegar a un lugar, pero depende de nosotros definir cuál es la más conveniente, ya sea por los accidentes topográficos, por el tipo de suelo que tengamos, o hasta incluso por los derechos de vía que se pueden obtener. La elaboración de un croquis. Dice, el estudio de las rutas se realiza generalmente sobre un mapa de la región, los cuales son una representación del terreno. Los principales mapas se utilizan en la elaboración del croquis de una vía, son editados a escalas de 1 a 25.000 y 1 a 100.000. Entonces, sobre un mapita como el que vimos aquí anterior, nosotros podemos definir por dónde va a ir nuestro trazo. El reconocimiento preliminar. Dice que el reconocimiento es el examen general de la zona de terreno que han quedado determinadas por los croquis. Su finalidad es la de descubrir las características sobresalientes que hacen a una ruta superior a los demás. Entonces, mediante estos reconocimientos nosotros vamos a analizar cuál es la mejor ruta en la relación al costo y sobre esto definir cuál puede ser la óptima sobre las demás. Estudios del trazado. Dice, el estudio del trazado consiste en reconocer minuciosamente en el campo cada una de las rutas seleccionadas y así se obtiene información adicional sobre los atributos que ofrecen cada una de estas rutas y se localizan en ellas las líneas correspondientes a posibles trazados de la carretera. Entonces, ya que escogimos cuál puede ser nuestra ruta más viable, pues hacemos nuestro trazado para poder calcular y aplicar nuestro proyecto geométrico, que después veremos también cómo se hace. Y por otra parte tenemos los estudios hidrológicos, que básicamente es un estudio de las precipitaciones, las lluvias que hay en el lugar, un plano de isoyetas, que ahorita vamos a ver más o menos qué es, el estudio de flujo superficial, un estudio de flujo subterráneo y la determinación de los caudales que pasan por el sitio. Bueno, el estudio de precipitaciones. El estudio de precipitación nos sirve para conocer las características meteorológicas en la zona donde construimos nuestra carretera, como puede ser la precipitación en esa zona, el periodo de retorno, a cuánto va a regresar el agua o la lluvia de máxima que esperamos en nuestra vida del proyecto. Entonces, con respecto a la cantidad de lluvia que nosotros tengamos en nuestros planos, podemos calcular qué tanto llueve en cada zona con respecto a el estudio de años anteriores. Nosotros podemos saber qué cantidad de lluvia vamos a tener en cada una de las zonas donde construyamos. Esto ya lo podemos sacar directamente en el INEGI o en la Conagua. Y aquí dice el plano de isoyetas, muestra las precipitaciones y los retornos en un mapa, los periodos de retorno en un mapa, dándonos a conocer las zonas con mayor o menor precipitación en alguna zona. Entonces, con respecto a estos mapitas de las isoyetas básicamente son líneas, bueno, aquí no se ve, pero eran más o menos líneas como las de acá atrás, que nos definen la cantidad de lluvia que vamos a tener en una zona. Algo así como las curvas de nivel, pero aplicadas para la lluvia. Y con respecto a estas, nos podemos hacer un planito para definir en dónde llueve menos y en dónde llueve más. Que es que vemos aquí, que va en la parte en la que llueve menos, donde se ve azulito, donde se ve verdecito, y la parte en donde llueve más se ve de color morado. Entonces ya la Conagua tiene definidas las zonas en las cuales llueve más y llueve menos, y nosotros podemos, con respecto a esos planos, guiarnos para saber y calcular nuestras obras de drenaje. Dice aquí que, bueno, vamos a calcular el drenaje superficial, que básicamente vamos a ver la longitud del drenaje, los tipos de cunetas que vamos a aplicar, si es necesario aplicar contracunetas, bombeo, lavaderos, las alcantarillas. Y bueno, vamos a aplicar los diferentes métodos. En la unidad 3 vamos a ver cómo diseñar las obras de drenaje, así que ahí veremos los métodos empíricos y no empíricos. Esto lo vamos a ver hasta esta unidad, pero de entrada hay que saber que existen. Y bueno, también hay que hacer un estudio
de flujo subterráneo, que básicamente hay que ver los filtros o la correntía del agua que hay entre el material que tenemos, si hay drenes, bueno, si usamos para drenes de zanjas y drenes franceses o drenes horizontales o algunas trincheras estabilizadoras. Entonces, con respecto al drenaje subterráneo, que también en su momento vamos a ver más adelante, podemos ver qué es lo que se va a ocupar en nuestra carretera. Y por último, pues también hay que determinar los caudales de diseño, que básicamente el caudal va a estar dado por la letra Q, la velocidad que nos permite estas cunetas, que después vamos a ver con respecto a nuestras ecuaciones que veremos después, y el área de nuestra cuneta o nuestro drenaje, que como les digo en el tema 3, pues ya, o en la unidad 3 veremos cómo se calculan. Entonces, hasta aquí dejamos nuestro tema 3 de la primera unidad, y la siguiente clase veremos el tema 4 de la unidad 1 para poder cerrar esta unidad. Entonces nos vemos hasta la siguiente.